Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a primera vista puede sonar un poco denso, pero que les prometemos que será revelador. Así es. Vamos a explorar el impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Tenemos aquí un decreto tributario colombiano y la idea es, pues, desmenuzar este documento para encontrar las historias, las intenciones que se esconden detrás de los porcentajes y las reglas. Es que justo ahí está la clave, ¿no? Un impuesto como el IVA no es solo un número en un recibo, es una herramienta muy poderosa. Claro, detrás de cada regla, de cada exención, hay una decisión sobre qué quiere incentivar un país y qué, digamos, quiere desincentivar. Hoy vamos a descifrar ese lenguaje. Exacto. Iremos desde los detalles más pequeños, como qué hacer con los centavos, hasta las grandes estrategias para modernizar el país o gestionar ayuda internacional. Vamos a desglosar esta maquinaria invisible que afecta casi todo. Y vamos a descubrir que a veces la regla más aburrida en apariencia es la que tiene la consecuencia más interesante en la vida real. Totalmente. Así que, pues, empecemos por el principio. Para entender las excepciones, primero hay que tener clara la regla general. De acuerdo. A ver, empecemos por ahí. ¿Qué es un servicio para el IVA? Porque la palabra puede significar muchísimas cosas. Bueno, el decreto lo define de una forma increíblemente amplia. Ajá. Básicamente es cualquier actividad, labor o trabajo que una persona hace para otra sin que haya una relación laboral de por medio. O sea, sin ser su empleado directo. Exacto. Y lo interesante es que aclara que no importa si lo que predomina es el factor material, la fuerza o el intelectual. Esa amplitud es clave, entonces. Es fundamental. Cubre todo, desde quien repara una tubería hasta un diseñador gráfico. Y en algunos casos, el decreto se vuelve súper específico. Por ejemplo, con los servicios de publicidad. Ah, mira. No se limita a poner un anuncio. Define la publicidad como el acto de crear, diseñar, producir y divulgar anuncios en cualquier medio posible. Incluso alquilar una valla en la carretera es un servicio de publicidad sujeto a IVA. Es un intento de no dejar ningún cabo suelto, ¿no? Y esa atención al detalle llega a un nivel casi obsesivo, pero muy práctico. Hay una norma que se ocupa de un problema minúsculo que todos hemos enfrentado: los centavos. Ah, sí. ¿Qué haces cuando el IVA te da un número como, no sé, 1,948,7 pesos? Pues el decreto ofrece una solución muy simple. Permite redondear el valor al múltiplo de 10 pesos más cercano. O sea, esos 1,948,7 pesos se convierten en 1,950. ¡Exacto! Es un pequeño detalle, pero piensa en el impacto que tiene. Simplifica millones de transacciones diarias para cajeros, para contadores, para todos. Demuestra que alguien pensó en la fricción del mundo real, no solo en la matemática pura. Ahora, otro punto clave. ¿Quién es el responsable de cobrar y pagar todo esto? Que a veces no es tan obvio. Por ejemplo, en una notaría. Buen punto. Cuando uno paga por un trámite, ¿le está pagando al notario como profesional o a la notaría como institución? Esa es una distinción crucial que hace la norma. Aclara que la responsable del impuesto es la notaría como entidad, como negocio. Entiendo. El notario que está a cargo en ese momento es quien tiene que asegurarse de que se cumplan las obligaciones, pero la responsabilidad fiscal recae sobre la figura jurídica de la notaría. Separa la función de la persona del negocio que la gestiona. Entendido. Ya tenemos la base. Ahora, entremos en los escenarios donde las cosas se complican y, francamente, se ponen más interesantes. Aquí es donde empieza lo bueno. Por ejemplo, algo tan común como alquilar un apartamento a través de una inmobiliaria. Ahí tenemos tres partes: el dueño, el inquilino y la inmobiliaria. ¿Cómo se aplica el IVA en ese triángulo? Aquí es donde vemos cómo el sistema se adapta a la realidad. La respuesta, según el decreto, depende completamente de quién es el dueño del inmueble. ¿Cómo así? Para simplificar, en Colombia existen dos categorías fiscales principales para personas y negocios: el régimen común, que es para empresas más grandes, y el régimen simplificado, para los más pequeños. A ver, espera. Entonces, el impuesto que yo pago como inquilino puede cambiar dependiendo de la situación fiscal de mi arrendador, una persona que probablemente ni conozco. Exactamente.
Y la inmobiliaria está en el medio, teniendo que manejar todo eso. Claro. Si el dueño del apartamento pertenece al régimen común, la inmobiliaria le cobra el IVA al inquilino y se lo traslada al dueño. Pero si el dueño es del régimen simplificado, pensemos en una persona que solo tiene un apartamento para alquilar, la dinámica cambia por completo. ¿Y ahí qué pasa? El IVA se genera a través de un mecanismo llamado retención, donde es el inquilino, si es una empresa, del régimen común, quien debe retener ese impuesto y pagárselo directamente al Estado. O sea que la inmobiliaria tiene que hacer una pequeña investigación de cada cliente. No puede simplemente aplicar una tarifa estándar. Correcto. La carga de la correcta aplicación del impuesto recae sobre el intermediario. Tienen la obligación de verificar el estatus fiscal tanto del propietario como del inquilino. No es un proceso pasivo, para nada. Otro caso que me llamó mucho la atención es el de los juegos de suerte y azar. La norma dice que el operador del juego, o sea, quien ofrece un premio a cambio de una participación, debe cobrar IVA. Sí, pero aquí viene el matiz que revela una decisión de política pública. El mismo decreto dice que las loterías que están legalmente constituidas y operan bajo el marco estatal están exentas de este impuesto. Ah, claro. Lo que esto nos dice es que el Estado diferencia entre el juego comercial general, al que le aplica el impuesto, y el juego que él mismo regula, como las loterías, al que protege fiscalmente. Tiene todo el sentido. Pasemos a la construcción, que es un mundo en sí mismo. Uno pensaría que al construir una casa, el IVA se paga sobre el valor total de la obra, los materiales, la mano de obra, todo. Pero no, para nada es así de simple. No. No, es uno de los cálculos más específicos que hay. La norma establece que el IVA no se cobra sobre el costo total del proyecto. Se calcula únicamente sobre la parte de los ingresos que corresponde a la utilidad o a los honorarios del constructor. ¿Cómo se puede visualizar eso? Suena un poco abstracto. Imaginemos que el costo total de construir un edificio es una pizza gigante. Bueno, el gobierno no le pone impuesto a toda la pizza. Ajá. Solo le pone impuesto a la pequeña porción que se come el constructor, es decir, su ganancia. Ah, qué buena analogía. Y lo que es más, el constructor solo puede descontarse el IVA de los ingredientes que usó para su propia porción, no de toda la harina y el queso que se usaron para la pizza entera. Esa es una analogía perfecta. Aísla fiscalmente la ganancia del costo del proyecto. Pasamos ahora de estas reglas tan específicas a ver cómo el gobierno usa el IVA para moldear el comportamiento de la gente. Y el ejemplo de las neveras es fascinante. Totalmente. Aquí vemos el IVA convertido en una herramienta de política social y ambiental. El decreto establece una tarifa súper reducida de solo el 5% para la compra de neveras nuevas. Pero ojo, no es para cualquiera. Claro, tiene condiciones. Es un programa diseñado con la precisión de un cirujano. Las condiciones lo revelan todo. A ver, veamos esas condiciones. Primero, hay un filtro social. El comprador debe pertenecer a un hogar de estrato socioeconómico 1, 2 o 3, que son los más bajos. Y tiene que demostrarlo con un recibo de un servicio público. No es solo decirlo. Ok. Luego, un filtro ambiental. La nevera nueva tiene que ser de alta eficiencia energética, con una clasificación A, B o C. No se subsidia cualquier electrodoméstico. Ajá. Tiene que ser eficiente. Tercero, un filtro económico. El precio no puede superar las 30 VT. ¿Qué es una VT? Es la unidad de valor tributario. Es una cifra en pesos que el gobierno actualiza cada año para ajustarla a la inflación. Usar VTs en lugar de un valor fijo en pesos asegura que el límite de precio del programa siga siendo relevante año tras año sin tener que cambiar la ley. Es una forma de legislar a prueba de futuro, ¿no? Exacto. Y la última condición es la más importante, creo yo. La de sustitución. Para obtener el descuento tienes que entregar tu nevera vieja. Ahí es donde se cierra el círculo. Analicemos el diseño. El filtro social asegura que el subsidio llegue a quienes más lo necesitan. El filtro ambiental promueve el ahorro de energía. El límite de precio evita que se use para electrodomésticos de lujo. Y la entrega de la vieja saca de circulación los aparatos ineficientes. Justo. Y se asegura de que entren en un sistema de reciclaje adecuado. Es una política pública casi perfecta encapsulada en un descuento de impuestos. Y no es un caso aislado, ¿cierto? Vemos este mismo patrón en otro sector clave, el transporte.
Hay un beneficio muy similar para la renovación de vehículos de carga y de servicio público. Así es. El decreto contempla una exención total del IVA para los pequeños transportadores, definidos como aquellos que poseen hasta 2 vehículos, cuando compran uno nuevo para reemplazar uno viejo. El objetivo es el mismo: modernizar la flota del país, sacar de las carreteras vehículos contaminantes y mejorar la seguridad, precisamente. Y el proceso para acceder a este beneficio suena igual de riguroso. No es solo ir al concesionario y pedir el descuento, no para nada. Requiere obtener un certificado digital a través del Sistema de Tránsito Nacional, el RUND. Pero la parte más contundente es lo que sucede con el vehículo viejo. La norma es explícita: el camión o bus antiguo debe ser desintegrado físicamente. Desintegrado. Sí, hay que llevarlo a una entidad autorizada que lo convierta literalmente en chatarra, y la matrícula debe ser cancelada oficialmente. Quieren la prueba irrefutable de que ese vehículo viejo realmente salió de circulación para siempre. No se puede vender a otra persona ni nada por el estilo. Exacto. Y es un beneficio con límites claros. Aplica una sola vez, para un máximo de 2 vehículos en un periodo de 5 años. Se busca un impacto real, no un subsidio permanente. En ambos casos, el IVA deja de ser solo un impuesto para convertirse en una palanca de cambio. Hemos visto cómo se usa el IVA para incentivar que la gente compre cosas nuevas y más eficientes. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando el dinero no debe ser tocado por los impuestos. Pienso en la ayuda internacional. Claro. En las donaciones de otros países para proyectos sociales en Colombia. Seguramente el gobierno no se queda con una tajada de ese dinero, ¿verdad? Correcto, pero el proceso para garantizar que esa ayuda quede 100% libre de impuestos es increíblemente detallado y revela la importancia que se le da a la cooperación internacional. O sea, no es una exención automática. Para nada. Es un procedimiento administrativo con múltiples candados de seguridad. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el primer paso para blindar esos fondos? Todo comienza con el registro oficial del proyecto en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la APC. Ok. Hay que presentar los documentos del acuerdo, los objetivos, los beneficiarios, los montos. Es un registro muy formal. Una vez hecho esto, la organización que va a manejar los fondos solicita a esa misma agencia un certificado de utilidad común. Un documento que básicamente dice: este proyecto es legítimo, es beneficioso para el país y los fondos están protegidos. Exactamente. Y la agencia no emite ese certificado por su cuenta. Antes, le pide su opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la entidad pública colombiana que se va a beneficiar del programa. Es una validación cruzada. Justo. Y solo cuando se expide ese certificado se activan las exenciones, que no son solo para el IVA, sino también para otros impuestos, como el que se cobra por las transacciones financieras. Suena como un montón de burocracia. ¿No existe el riesgo de que todo este papeleo pueda desanimar a organizaciones más pequeñas o hacer que el proceso sea muy lento? Es una tensión válida. Siempre existe un balance entre el control riguroso y la agilidad. En este caso, el Estado parece priorizar la transparencia para garantizar que los fondos no se desvíen ni un centímetro. Claro, dar confianza a los donantes. Exactamente. Demostrar que su dinero será tratado con el máximo cuidado. Y las reglas no terminan con la emisión del certificado. ¿Hay más? Sí, el control continúa durante toda la ejecución del proyecto. La norma obliga a la organización a manejar los fondos en una cuenta bancaria separada y exclusiva para ese programa. Esto es clave para la trazabilidad. Ajá. Y cada vez que compran un bien o contratan un servicio, deben entregarle al proveedor una copia del certificado y una declaración jurada de que esa compra es para el proyecto. Y supongo que el proveedor también tiene que hacer su parte, por supuesto. El decreto exige que en la factura de venta se incluya una leyenda específica que diga algo como bien o servicio exento por la Ley de Cooperación Internacional. Entonces, el rastro queda en cada eslabón de la cadena. Es un sistema de trazabilidad de punta a punta, desde el acuerdo diplomático inicial hasta la factura final de una compra local. Es un blindaje completo. Hoy hemos viajado desde una regla para redondear centavos hasta los complejos mecanismos para gestionar la ayuda internacional, pasando por una compra de una nevera y la chatarrización de un camión. Y todo lo hemos visto a través de la lente del IVA. Al final, lo que hemos descubierto es que un decreto tributario puede leerse como un mapa de las prioridades de un país. Totalmente. Vimos cómo una simple norma fiscal se convierte en una herramienta para ejecutar política social,
para proteger el medio ambiente o para fortalecer las relaciones diplomáticas. Es la maquinaria del Estado funcionando a través de un documento que a primera vista parece solo para contadores. Precisamente. Y creo que esto nos deja con una idea interesante para reflexionar. La próxima vez que veamos un impuesto en una factura, en lugar de pensar solo en el porcentaje, En el número frío, exacto, podríamos preguntarnos, ¿qué comportamiento está tratando de incentivar esta regla? ¿O de desincentivar? Porque, como hemos visto, los detalles de un impuesto a menudo revelan una historia mucho más profunda sobre lo que una sociedad valora y hacia dónde quiere ir.